Sean bienvenidos a un nuevo día de estudio de la Palabra de Dios. El día de ayer estuvimos estudiando sobre la justicia que Dios espera que nosotros vivamos reflejando su carácter, porque todo lo que tenemos que hacer es reflejar el carácter de Dios, ya que hemos sido llamados a ser el pueblo especial de Dios. Pero este día vamos a hablar de la religión pura ante Dios. Así que atentos a las lecciones que vamos a aprender hoy. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude con su Espíritu Santo para que estas lecciones puedan calar en lo más profundo de nuestro corazón. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Tu palabra tiene mucho poder, tiene todo el poder. Con tu palabra creaste el universo. Ahora te rogamos, por favor, ayúdanos a experimentar ese poder para que nuestra vida sea transformada por ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué significa esto de religión pura ante Dios? Yo creo que ya viene a nuestra mente alguna idea y algún pasaje del Nuevo Testamento, pero antes de ir al Nuevo Testamento, yo quisiera que usted considere y que tú consideres Deuteronomio capítulo 24, versos 10 al 15. ¿Por qué? Porque estos pasajes que están en Deuteronomio realmente son la enseñanza que el pueblo de Israel vivía. O que debía vivir, idealmente, ¿no? Que debía vivir. Ese era el ideal de Dios para el pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 24, versos del 10 al 15. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? Dice así, son varios pasajes, pero creo que vale la pena retomar estos pasajes por lo interesante y lo maravilloso que es el concepto de la religión pura delante de Dios, que ya aparece en Deuteronomio. Lo he destacado yo en esta semana y también lo destacamos con nuestro pastor de mi perla cuando nos acompaña en los estudios, y es que en el Nuevo Testamento no se inventó absolutamente nada. Todo lo que hace el Nuevo Testamento es retomar todas las enseñanzas del Antiguo Testamento, darle el contexto de la salvación en Cristo Jesús, pero no ha inventado nada, solo nos ha presentado que todo lo que hemos aprendido acá tiene su realidad en Cristo y gracias a Jesús eso puede ser parte de nuestra vida, es decir, podemos vivir realmente a la altura de la voluntad de Dios. Así que escucha esto, cuando entregues a tu prójimo alguna cosa prestada, hablando de los préstamos, que hoy en día es tan complicado eso, ¿no? Ese tema, no entrarás en su casa para tomarle la prenda. Te quedarás fuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre es pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir con su ropa y te bendiga. Para ti será como una obra de justicia delante de Jehová, tu Dios. Tremendo. Será una obra de justicia, tratar con dignidad incluso al deudor. Ya vamos a comentar un poquito más. Dice ahora el verso 14, no explotarás al jornalero pobre y necesitado, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida. Así no clamará contra ti a Jehová y no serás responsable de pecado. Nota lo que está diciendo aquí Moisés y qué instrucciones le está dando el pueblo al pueblo de Dios, el gran profeta y legislador Moisés. Lo que está diciendo bajo la inspiración divina es, recuerden, hay que ser justos, eso ya lo estudiamos el día de ayer, hay que tratar justamente a las personas. Y si incluso es una persona que nos debe algo, todavía nosotros debemos tratarle con dignidad. Nada nos autoriza a pisotear la dignidad de otra persona. Nada nos autoriza eso. Claro, siempre está el consejo que se nos ha repetido mucho en Proverbios, también lo dice Pablo más adelante, no debáis a nadie nada, no nos metamos en deudas. Eso sería lo ideal. Pero si esto llegara a pasar, y por alguna razón tú, mi querido hermano, usted, mi querido hermano y hermana, ha sido el que ha dado el préstamo a alguien, Dios le pide a usted que aunque tenga que cobrar, que está bien, es su dinero y tiene que cobrarlo, lo haga respetando la dignidad de la otra persona. Bueno, sí, que el texto dice que si
por alguna razón este hombre pobre puso en garantía su prenda, Dios incluso exige, es una orden, devuélvele la prenda para que por lo menos durante la noche pueda dormir tranquilo. Hay que en la mañana la regrese, pero devuélvele en la noche para que pueda dormir tranquilo. Qué tremendo, ¿no? Cómo Dios cuida de todos esos detalles. Ahora, yo sé que a veces esto se puede prestar para que haya discusiones. No estamos tratando de hacer una discusión sobre esto. Estamos tratando solamente de expresar la idea, el principio de que Dios nos pide que tratemos con dignidad a las personas, incluso al extranjero. Porque ahí dice, si tú tienes un jornalero que trabaja contigo, ya sea de tus hermanos o extranjero, tú debes pagarle a tiempo, lo que han convenido a tiempo. ¿Por qué? Porque no pagarle a tiempo sería un pecado. Eso es lo que está diciendo ahí. Sería un pecado. Si tú retienes el dinero que le corresponde por el trabajo que ha hecho para ti, eso sería un pecado. Qué tremendo, ¿no? Por eso decíamos ya ayer, sí, podemos ser parte del pueblo especial de Dios, podemos conocer la verdad, podemos dominar las profecías, conocer todo el hilo conductor de la cronología bíblica, pero de la cronología profética, para hacerlo más específico. Pero si nuestra vida no es transformada, si nuestro carácter no es transformado, la pregunta es, ¿de qué sirve todo eso? ¿Realmente sirve de algo? Nada más para enorgullecernos de lo que sabemos, que fue lo que le pasó lamentablemente a la religión judía, hablando de religión específicamente. Así que ahora vamos a ir al Nuevo Testamento y ustedes van a notar algo muy curioso. En Santiago, yo sé que este texto es un texto conocidísimo, pero en Santiago, capítulo 1, se nos presenta la religión pura delante de Dios. Y en el verso 27 dice así: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y luego en el capítulo 2, usted puede leer en detalle el capítulo 2, se nos dice que cuando nosotros guardamos la ley de Dios, pero hacemos acepción de personas, o adulteramos, o robamos, uno de esos mandamientos que violemos, que tiene que ver con el amor al prójimo, entonces ahí se ha acabado todo. Es como que si no hubiéramos guardado nada. Y curiosamente, el ejemplo que presenta el apóstol Santiago respecto a hacer favoritismos, a hacerle más lado, a hacerle veneración a aquellos que son más pudientes en detrimento de los más pobres, demuestra que aunque estemos en la iglesia, que aunque vayamos a la iglesia, nosotros tenemos que tener cuidado de no hacer acepción de personas, porque al hacer acepción de personas estamos violando la ley de Dios. Es decir, adherirse estrictamente, y quiero citar esto directamente de nuestro folleto de estudio, adherirse estrictamente a la letra de la ley y al mismo tiempo maltratar a los pobres o a los necesitados, constituye una burla a la propia profesión de fe y de cualquier pretensión de guardar los mandamientos. La pregunta ¿es esto la verdad presente para nuestros días? Y yo respondo, esto es la verdad presente para nuestros días. Como lo fue para Deuteronomio, para el tiempo de la iglesia en el desierto, como lo fue para el tiempo del apóstol Santiago en la iglesia primitiva, todavía esto es verdad presente. ¿Por qué? Porque si nuestro corazón no está siendo transformado por lo que nosotros conocemos de Dios, todo lo demás es teoría vacía. Porque nadie se va a salvar porque conozca exactamente el cumplimiento profético de cada elemento, de cada evento que se presenta en la Biblia. Nadie se va a salvar por eso. Las personas nos salvamos todas si confiamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que esto es verdad presente. A veces tendemos a pensar que verdad presente es hablar sobre el sábado, hablar sobre el juicio investigador, hablar sobre, decimos, el mensaje de los tres ángeles que involucra el juicio, la adoración, que involucra las falsas doctrinas que tienen en otros lugares. Sí, todo eso está bien, pero a la base nunca debemos olvidar que está el Evangelio eterno. El Evangelio eterno son buenas nuevas. Las buenas nuevas son que en Cristo Jesús tenemos salvación, que Dios quiere transformar nuestro corazón. Si nuestro corazón no está siendo transformado, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿estoy viviendo de acuerdo al Evangelio eterno?
¿Estoy viviendo de acuerdo a la verdad presente? Si lo que yo sé de la verdad no me hace más amoroso con los demás y no hace que yo trate de cuidar la vida espiritual de los demás y que yo les ayude en su crecimiento espiritual, sino que por el contrario, si lo que yo conozco me hace más crítico de la vida de los demás, me hace creer que otros se están equivocando y se están perdiendo porque no están haciendo las cosas que yo creo que deberían hacer, creo que deberíamos repensar seriamente si de verdad hemos abrazado la verdad presente. Porque la verdad presente en esencia es Cristo Jesús, morando en nuestro corazón, transformando nuestra vida, para que cuando presentemos las verdades distintivas que son para nuestro tiempo, lo hagamos en el espíritu correcto. Que lo hagamos en el espíritu correcto. Y este es el punto que yo quiero destacar. Que necesitamos tener la religión pura y sin mancha. De nuevo, religión, eso lo destacamos el día de ayer, viene de una palabra que se dice religare, más o menos por ahí, y significa volver a unir. La religión debería volvernos a unir, pero no volvernos a unir en el sentido de no importa cómo vivamos, no. Volver a vivir, volver a reunirnos es en torno a Jesús, volvernos a reunir en torno a Jesús, que va a transformar nuestros caracteres, que va a transformar nuestras vidas para que podamos amarnos unos a otros como Dios nos ha amado a nosotros. Claro, a partir de ahí juntos vamos a poder construir y crecer en el conocimiento de las verdades distintivas de Dios para nuestro tiempo. Pero no debemos caer en la trampa de creer que las verdades en sí mismas lo son todo. Las verdades son importantes, siempre y cuando estén sobre la base del amor. Por eso el Señor Jesús enseñó que la ley y los profetas están sobre la base del amor. La ley y los profetas se sustentan sobre el amor. Y todavía eso es verdad. Es una verdad presente para nosotros. Así que, queridos hermanos, queridos amigos, que Dios nos ayude a vivir la religión pura y sin mancha. Eso ya lo enseñaba Deuteronomio, ahora lo enseña Santiago y ahora lo estamos recordando nosotros en el siglo XXI. ¿Quieres pedirle al Señor que nos ayude para poder vivir esa religión pura y sin mancha? Todos necesitamos en algún grado que el Señor transforme nuestro corazón, porque aunque en algunas cosas seguramente ya hemos avanzado en nuestra vida espiritual, hay cosas en las que necesitamos todavía madurar. Pues en el nombre del Señor vamos a madurar en esas cosas. Solamente debemos permitir al Señor que entre en nuestro corazón. Padre Santo y bueno que habitas en la inmensidad, venimos ante tu presencia suplicando que tu Espíritu Santo nos acompañe y que nos ayudes, por favor, que nos ayudes a vivir la religión pura y sin mancha delante de ti. Ayúdanos a servir a otros, a no hacer acepción de personas, a tener un corazón equilibrado que ame no la posición, que ame no el prestigio, sino que ame como tú nos amas a nosotros, para restaurar, para salvar, para ayudar, para servir. En tus manos de amor estamos por Jesús. Amén.